Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a analizar algo que, de verdad, está cambiando por completo el panorama para la gente con migraña. Hablamos de una nueva clase de tratamientos, una auténtica revolución. Pero ojo, porque esta es una de esas historias con dos caras. Por un lado, una de esperanza, de un éxito casi increíble, y por otro, una que nos pide, nos exige ir con mucho, mucho cuidado. Para entender de verdad la importancia de este avance, primero hay que ponerse en la piel de quien sufre el problema. A ver, la migraña crónica no es un simple dolor de cabeza, ni mucho menos. Es una enfermedad neurológica que no da tregua, una sombra constante que se apodera de la vida de la gente, con crisis que pueden ocupar la mitad del mes o incluso más. Y es que dentro de este grupo hay un subgrupo que lo tiene todavía más complicado. Es lo que se conoce como migraña crónica resistente. Imaginaos la situación, probar no uno ni dos, sino tres o más tipos de tratamientos preventivos y que nada, absolutamente nada funcione. Para estas personas la idea de que exista algo nuevo, bueno, no es una buena noticia, es una esperanza monumental, un cambio de vida potencial. Y aquí es donde empieza nuestra historia. En esa frustración, en ese dolor de no encontrar ninguna salida. Para poder entender el avance, primero tenemos que conocer bien al adversario, pero a nivel molecular. El principal responsable de todo este lío es una molécula muy pequeña, el CRGP. Este neuropéptido es, digamos, la pieza clave en el dominó de eventos que acaba provocando ese dolor tan intenso y pulsátil de la migraña. La ciencia llevaba décadas sabiéndolo, pero claro, una cosa es saberlo y otra muy distinta es encontrar la forma de pararle los pies de una manera segura y eficaz. Ese era el gran reto. Y eso precisamente es lo que nos lleva al gran avance, a una nueva clase de fármacos, los anticuerpos monoclonales, que están diseñados con una precisión casi de cirujano para cortar de raíz la acción del CGRP, justo donde se origina el problema. A ver, lo que es fascinante aquí es la elegancia del mecanismo. Hay básicamente dos estrategias. Unos fármacos actúan como una especie de guardaespaldas molecular, ¿no? Se pegan a la molécula de CGRP y la neutralizan, impidiendo que cause problemas. Otros, en cambio, son más como un cerrojo. Bloquean la puerta, el receptor, para que el CGRP, aunque esté por ahí, no tenga dónde enchufarse. El resultado en ambos casos es el mismo. La comunicación del dolor se interrumpe. Y los resultados en adultos con esta migraña tan resistente han sido espectaculares. De verdad, fijaos en el gráfico, es que no hay color. Los pacientes con estos anticuerpos, una reducción de 4 días y medio de migraña al mes. Es más del doble de lo que se conseguía con placebo. A ver, para alguien que sufre esto 15, 20 días al mes, recuperar casi 5 días de su vida, es que eso no es una mejora, es volver a vivir. Un cambio radical, sin más. Y esta cifra lo deja clarísimo. La probabilidad de reducir a la mitad los días de infierno con migraña fue más de 3 veces y media mayor. Esto, en la práctica, significa que muchísimos pacientes pasaron de tener una enfermedad que les incapacitaba de forma crónica a tener crisis mucho más esporádicas. Es que te cambia la vida por completo. Y por si fuera poco, la seguridad de estos fármacos en la población adulta ha sido otro puntazo. Los efectos secundarios más habituales, cosas como una reacción en el punto del pinchazo, fueron leves y, lo más importante, aparecieron con una frecuencia muy parecida a la del grupo que tomaba placebo. O sea, un perfil de eficacia y seguridad que es, francamente, muy prometedor. Pero es justo aquí donde la historia pega un giro de guión. Porque claro, este éxito tan rotundo en adultos llevó, lógicamente, a la siguiente pregunta. Una pregunta que nos mete de lleno en un terreno mucho más complicado. ¿Podrían estos mismos fármacos, que funcionan tan bien, ser la solución para los más jóvenes que también sufren esta enfermedad tan debilitante? La necesidad es enorme, desde luego, pero la respuesta no es tan simple, porque un cuerpo en pleno desarrollo es un mundo completamente distinto. Y aquí está el quid de la cuestión. Resulta que el CGRP, el que parecía el malo de la película de la migraña, es en realidad mucho más que eso. Es una molécula que tiene un montón de funciones por todo el cuerpo, como una especie de llave maestra, y es importantísima sobre todo durante los años de crecimiento. En la primera gran preocupación, el esqueleto. El CGRP está ahí, ayudando a que los huesos se formen correctamente. Pensemos que en la adolescencia es cuando se construye hasta el 60% de toda nuestra masa ósea. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa si bloqueamos esta molécula durante esa ventana de tiempo tan crítica? ¿A largo plazo, qué consecuencias podría tener? Otro tema supercrítico, el embarazo. El CGRP es fundamental para que llegue suficiente sangre a la placenta. Y sabemos que estos anticuerpos pueden cruzar esa barrera. Si a eso le sumamos que los estudios en animales ya han mostrado algunos riesgos, pues usarlo en adolescentes que podrían quedarse embarazadas plantea unas dudas muy serias sobre la seguridad del feto. Y la cosa no acaba ahí.
el CGRP está metido en todo, en el metabolismo, en la salud del corazón y los vasos sanguíneos, en cómo madura nuestro sistema nervioso, incluso en el sistema inmunitario. Bloquearlo así, de forma general, en un cuerpo que todavía se está construyendo, podría tener consecuencias que ni nos imaginamos en un montón de sistemas a la vez. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una encrucijada. Por un lado, una necesidad real y urgente de alivio, y por otro, unos riesgos que no conocemos bien. ¿Cómo se avanza? Pues la comunidad médica ha decidido hacerlo con la máxima cautela, llegando a un consenso y estableciendo unas guías muy claras. Y lo que vemos en esta tabla es el resultado de ese consenso. El tratamiento se guarda para casos muy concretos. Adolescentes que ya han pasado la pubertad, que tienen muchísimos días de migraña y que además ya han probado al menos otros 2 tratamientos sin éxito. Las contraindicaciones son muy estrictas, sobre todo con el tema del embarazo y la salud cardiovascular. Y por supuesto, se exige una vigilancia médica súper estrecha del crecimiento y el desarrollo general. Y el proceso a seguir en la práctica va por el mismo camino de prudencia. Primero, asegurarse de que de verdad se necesita. Después, empezar siempre por la dosis más baja y hacer una prueba corta, de un par de meses. Si funciona y hay mejoría, se continúa un tiempo, pero siempre con la idea de intentar retirarlo más adelante. Es un enfoque que sigue al pie de la letra la máxima médica de lo primero es no hacer daño. Y con esto llegamos ya a la conclusión de esta historia, que en el fondo trata sobre un equilibrio muy delicado. Por un lado, está claro que estamos ante un logro científico monumental. Para muchísimos adultos con migraña resistente, estos fármacos han significado, literalmente, volver a tener una vida, un alivio que ya creían imposible. Es un triunfo de la medicina de precisión, sin duda. Pero por otro lado, su uso en los más jóvenes saca a la luz una de las tensiones más clásicas y profundas de la medicina. Ese impulso por usar una herramienta nueva y potentísima para quitar el sufrimiento ahora mismo, frente a la gigantesca responsabilidad de proteger a esos pacientes de posibles daños futuros que a día de hoy todavía no entendemos del todo. Así que, al final, toda esta historia sobre los fármacos anti-CGRP nos deja con una pregunta. Una pregunta fundamental que va mucho más allá de la migraña. La ciencia avanza a una velocidad de vértigo, ¿verdad? Y eso nos obliga a pararnos y pensar. ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo equilibramos esa promesa increíble de los avances de hoy con la responsabilidad, la enorme responsabilidad que tenemos de proteger el bienestar del mañana?